Hola amigos, bienvenidos al canal Un Camino y una Verdad. Esta es la cuarta parte de nuestro tema: subiré, me sentaré y seré semejante al Altísimo. Bien, antes de empezar queremos recordarle a todos nuestros seguidores que el objetivo de este canal no es acumular conocimiento simplemente, sino aplicar lo poco que vamos aprendiendo, lo poco que ya sabemos. Y recordar también que no está de más que ya no se puede llenar un vaso que esté vacío. Usted, si quiere adquirir nuevos conocimientos, debe desaprender para aprender. También queremos decir que nuestro objetivo no es culpar a nadie por lo que ha pasado, ni tampoco señalar a los líderes de este tiempo. Nuestro objetivo principal es que reconozcamos el error y nos volvamos a Yahweh, nuestro Padre Celestial, quien nos está llamando en estos últimos tiempos para que podamos servirle en nuestro interior perfecto y en verdad. Entonces, Él dice en su palabra que Él está buscando verdaderas personas que le honren, que le exalten a Él. ¿Y quiénes lo exaltan? Los que le buscan en espíritu y en verdad. Bien, entonces vamos a ver la frase de esta enseñanza. Tu nivel más alto de ignorancia es cuando rechazas algo de lo cual no sabes nada. Hay personas que rechazan muchas de las cosas que deberían aprender, pero como las rechazan incluso antes de investigar, se convierten en más ignorantes de lo que eran. Bien, entonces vamos a observar estas imágenes. Ustedes pueden identificar a estos personajes que están en la pantalla. Aquí tenemos a MacGyver y este otro es Rambo. Tienen algo peculiar que quiero resaltar en esta enseñanza, y es que en el caso de MacGyver es una persona que, vamos a decirlo así, con un corta uña, un hisopo, un pincho y un chin de cinta pegante, hacía un tanque de guerra. Entonces MacGyver, no había trampa en la que él no pudiera salir. Siempre le buscaba la vuelta a todo. Hoy las personas que son grandes inventores se han ganado este título. Tú eres un MacGyver. También tenemos a este otro que es Rambo. Rambo era un personaje, o es un personaje que se enfrentaba a grandes ejércitos y él, con poca ayuda, acababa con todos. Los metrallaba, se vengaba de sus enemigos y salía victorioso. Entonces una persona de hoy se ha ganado el título de Rambo cuando puede pelear con 5 o 6 y les gana. Se ha ganado el título. Entonces cuando se le dice tú eres un MacGyver o tú eres un Rambo, las personas saben automáticamente por qué se le pone el título. Otro más aquí, esta caricatura, quiero señalar que es Tarzán. Tarzán es una persona que trepa árboles, es intrépido, es una persona muy viva en la selva, tiene adaptaciones de monos, ¿verdad? Que lo crió una mona, ustedes saben la historia. Entonces, una persona que se trepe muy rápido por las casas, por los árboles, que brinque alto, que haga piruetas en el aire. Cuando uno le dice, tú eres un Tarzán, es porque verdaderamente la persona tiene destreza para hacer cosas increíbles, a manera de este personaje llamado Tarzán. Aquí tenemos otro personaje
que fue muy emblemático en los años 90 por allá. Este es Hulk Hogan. No sé si se recuerdan, pero me parece que sí. Hulk Hogan era una persona carismática de la lucha libre de muchos años atrás. Para los viejitos, yo no, yo estoy joven. Este personaje solía romper los polochés, la camisa con la que él estaba hablando, y de repente, si alguien le decía algo, rompía el poloché y se fajaba a pelear. Él tenía el título de campeón de la lucha libre. Este personaje, Hulk Hogan, hizo eco en todos los medios de comunicación, tanto a nivel de radio y nivel visual también, audiovisual, la televisión. Entonces, una persona como que se molestaba rápidamente y rompe los polochés, y que también era victorioso, tenía el título, se ganaba el nombre de Hulk Hogan. Eso es así. Entonces, vamos a ver estos personajes que vemos aquí. Este personaje es Zeus, es Dios. Con este personaje fue que se originó la palabra Dios, como ya vimos en el video anterior. Por lo cual te digo que si no lo has visto, los videos anteriores, la primera, segunda, tercera parte de este tema, donde hablamos del origen del título Dios, aquí está el autor, es Zeus. Y fíjense la cara de Zeus. Y la cara de Zeus está ligada actualmente con la cara del Jehová del cristianismo, porque lo que hicieron fue una adaptación. Este es Jehová en la creación del hombre. Entonces, eso es lo que tenemos. El título Dios se le atribuyó a Jehová. Muy bien. Entonces aquí vemos otra imagen de Jehová y el Jesús. Se supone que este es el Espíritu Santo. Aquí tenemos una trinidad griega. Son dioses griegos porque incluso miren la ropa. Forma griega, la cara de Zeus. Ya ustedes saben, nosotros vimos en el tema del título, el nombre Jesús, cuál era el atuendo que tenía el Mesías. Muy bien. Entonces vamos a ir a nuestro texto base. Nuestro texto base que lo tenemos en la Biblia Reina Valera. En la Reina Valera le han puesto Apocalipsis, al último libro de la Biblia. Entonces vamos a leer en el libro de Revelaciones 3:14. Dice así: y el ángel de la iglesia, y al ángel de la iglesia de la Odisea escribe: esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la criatura de Dios. Hay una pregunta aquí que dice: ¿quién es el Amén? Eso es lo que vamos a averiguar en este estudio. ¿Quién es Amén? Muy bien. La escritura hebrea para la palabra, esta palabra Amén, la tenemos o la han presentado como la letra Aleph, la letra Men y la letra Nun. Esa es la grafía de esta palabra Amén. Vamos a ver más adelante si es cierto. Entonces, aquí tenemos una referencia. Dice: esta palabra hace 13 apariciones en la Biblia hebrea y 119 en el Nuevo Testamento. Cuando vamos al Strong, la palabra amén es la 543, que dice: verdad, así sea y verdaderamente. También tenemos la 544, que es omein, que es veracidad y verdad. Muy bien, sigamos avanzando. ¿Qué significa la palabra amén según lo ha puesto en la Biblia? Dice así en Jeremías 28:6: y dijo el profeta Jeremías: amén, así lo haga Yahweh. Confirme Yahweh tus palabras, con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Yahweh y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Entonces,
Aquí vemos una traducción según la palabra de qué significa la palabra amén. Así lo han puesto en la Biblia. Seguimos. Nehemías 5:13 dice: además sacudí mi vestido y dije: así sacude Elohim de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliera esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén. Y exaltaron a Yahweh, y el pueblo hizo conforme a esto. Deuteronomio 27:15 dice: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Yahweh, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá: amén. Primera de Crónicas 16:36 dice: bendito sea Yahweh, Elohim de Israel, de la eternidad a la eternidad. Y dijo todo el pueblo: amén, y alabó a Yahweh. Nehemías 8:6. Bendijo entonces Esdras a Yahweh, Elohim grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén. 2 veces aquí, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Yahweh inclinados a tierra. Salmo 106:48. Bendito Yahweh Elohim de Israel, desde la perpetuidad y hasta la perpetuidad. Y diga todo el pueblo: amén, aleluya. Entonces, amén, según se adopta actualmente, nosotros le estamos viendo que se ha traducido o se ha adoptado como así sea, expresando entonces un asentamiento o acuerdo y significando también verdad. Ok, eso es lo que estamos viendo en esta enseñanza de hoy. Sigamos avanzando. Entonces, en la Biblia se encuentra más de un ídolo como parte de las escrituras. Esto es cierto. Vamos a ver unos cuantos. Aquí tenemos a Hades, a Mitra y a Amón. Y hay muchos más, pero en esta ocasión, como dice, usted está leyendo en la pantalla, dice, nos vamos a centrar en la entidad Amón. ¿Quién es Amón? Entonces, aquí estamos viendo las imágenes de Amón, una escultura, y aquí unas imágenes, unos dibujos que denotan a este dios Amón. Entonces, dicen algunas fuentes, nombre egipcio de este dios es Amén o Imen, y Amón es la helenización del nombre egipcio al griego. Entonces, Amón en Grecia es equivalente a Zeus y en Roma a Júpiter. Aquí estamos viendo algo muy chocante, porque dice que Amén es un nombre de origen egipcio y que Amón, como lo conocemos hoy, es la helenización de este nombre egipcio Amén. ¿Qué es helenización? Recuerden que los griegos conquistaron todo el mundo antiguo y ellos establecieron su religión, su liturgia, su idioma, su cultura, la cual nosotros heredamos por parte del Imperio Romano. Entonces, dice aquí que se escribía Imen, pero se pronunciaba Amén, símbolo del poder creador y de la mitología. En la mitología, originalmente era una deidad tebana, cuyo culto se popularizó cuando la ciudad de Tebas pasó a ser una de las más influyentes en Egipto, tras la expulsión de los Hicsos a manos de los príncipes tebanos, que darían origen a la dinastía 17 egipcia. Muy interesante esta información. Esta información la podemos encontrar así mismo en Google. Cuando usted pone el nombre egipcio Amén, Amón o Imen. Entonces, los títulos que recibía esta entidad llamada Amén era el eterno, el oculto, señor de los oasis, padre de todos los vivientes, la luna, Dios Amén, el Dios único que se convierte en
millones. Aquel que habita en todas las cosas. Amón-Ra, que es Señor de los tronos de las dos tierras. Estos son los títulos con los cuales se conocía esta entidad. Entonces hay muchas personas que llaman el Eterno a Jehová, a Dios. Incluso los hebreos, los judíos llaman a Yahweh el Eterno. ¿Será correcto este término? Entonces, sigamos avanzando. Dice aquí, crecimiento de Amén o Amón. La primera mención conocida se encuentra en los textos de las pirámides del Reino Antiguo. Su nombre significa el oculto. ¿Recuerdan el texto que leímos ahorita? Que Yahweh le dice al pueblo que maldito todo aquel que hace imagen, incluso la pone en lo oculto. Aquí tenemos que el nombre de Amén significa el oculto, porque claramente ha estado oculto dentro de las iglesias este personaje Amón. Entonces, y fue tomando importancia a partir del final del primer período intermedio, asentándose en Tebas. Amón o Amén es una de las divinidades más importantes del panteón egipcio. Entonces, desde el reino medio, los reyes Amenhotep lo solarizaron e introdujeron como el Elohe principal del reino, denominándole el rey de los Elohim, el rey de los supremos, convirtiéndose en Amón-Ra y tomando atributos y funciones de Min, que significa corona, soporte, dorsal, entre otros. Entonces, a comienzos del reinado nuevo se transformó en Elohim dinástico, en virtud de la devoción que le profesaban unos reyes militares y expansionistas del área tebana. Así, el culto a Amón o Amén creció ostensiblemente en importancia. En el templo de Luxor y en el templo de Medinet Habu en Tebas occidental fue reverenciado bajo el aspecto de Amenemhotep, que significa precisamente Amón de Opet. Muy bien, algunos recuerdan estos muñequitos donde aparecía este personaje que se transformaba, aparecía así como una momia, y ese es conocido como Amón o Munra. Amón es rey, significa ese nombre. Entonces, este muñequito eran los Tondelka, donde él, un personaje decadente, llamaba a las fuerzas de los cuatro vientos que transformaran su cuerpo decadente en un poderoso, ¿verdad? Y ahí se enfrentaban los Tondelka contra Munra. Muy bien. Es decir que incluso en la televisión este personaje Amón llegó muy profundo en las mentes y los corazones de los niños que hoy todavía los recuerdan. Entonces, quizás ustedes pueden ver todas estas informaciones, todavía está renuente, y quizás dicen: yo no estoy convencido aún, esto no significa nada para mí. Entonces vamos a ver algunos nombres teofóricos que tienen alguna peculiaridad con este personaje de Amén. Tenemos el primer nombre, Amenemhotep, que es en griego Amenemese. Es un nombre del antiguo Egipto, que literalmente significa Amón es lo primero. Amenemhotep, Amón es lo primero. ¿Y quién se supone que es el primero?
Vamos a ver qué dice la escritura. Marcos 12 del 28 en adelante. Dice, uno de los maestros de la Torá vino y los oyó en esta discusión. Viendo que Yahshua les respondía correctamente, le preguntó, ¿cuál es el más importante mandamiento de todos? Yahshua respondió, el más importante es, escucha, oh Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. El maestro de la Torá le dijo, bien dicho, Rabí, tú hablas verdad cuando dices que Él es uno y no hay otro aparte de Él. Entonces, el único que es el primero es Yahweh. Ningún amén, ningún amón. La escritura está hablando. Entonces, aquí vemos más de los nombres teofóricos. Amén Optep significa Amón está satisfechos. Amén Office 4, imagen viva de Amón. Amenemeses, engendrado de Amón. Amenomopep, Amón está en Tebas. Amenofis, de la dinastía 1 a la 3, llevaron este nombre los herederos. Amenemep 1, Amenemap 3, es decir que hubo 3 más con el mismo nombre. Amenemap 1 al 4. Entonces aquí vemos la palabra amén, como inician los nombres de estos faraones antiguos. Seguimos. Amenhotep, aquí tenemos alguna corta biografía de ellos. Primero, dice, reinó desde el 1525 al 1504 antes de Cristo, dice aquí, cimentando el naciente imperio egipcio, el faraón encargado de la recuperación de Egipto tras la salida del pueblo de los Hicsos, ¿verdad? Tenemos otro, Amenhotep II, dice que reinó desde el año 1427 al 1401, quien junto a Tutmosis III llevaría el país a su máxima extensión, a victoria sin igual contra los otros reinos. Tenemos aquí Amenhotep III, que reinó entre el 870 y el 840 antes de nuestra era. El faraón que tuvo el honor de disfrutar de una época de calma, paz, riqueza sin igual. Tenemos el cuarto, Amenhotep IV, reinó entre el 1353 y 1338 antes de nuestra era. El hijo del anterior, o sea, Amenhotep III, mucho más conocido como Akenatón. Este personaje, usted puede buscar la biografía de Akenatón. Es un personaje que influyó mucho en la religión de los egipcios. Tenemos Amenhotep, hijo de Ramsés II, de la dinastía 19. Amenhotep III, siendo el máximo responsable de las obras arquitectónicas de la época, y que sería deificado en la época ptolomaica. O sea, cuando el rey Ptolomeo consiguió, uno de los de Alejandro Magno, consiguió el reino de Egipto, y ahí empezó la dinastía de los griegos, los faraones griegos. Tenemos también Amenhotep de la dinastía 18, que fue el sumo sacerdote de Amén o Amón. Entonces, esposa de Amén o Amón, tenemos aquí Amenep, nombre helenizado, entonces es Amonep. Amenet significa la oculta. Esta era una diosa protectora y primordial del oculto en la mitología egipcia. Personifica el viento del norte, el que trae la vida. Entonces también es representada como serpiente y a veces como mujer con cabeza de serpiente.
Usted la puede buscar también en Wikipedia, la biografía de esta diosa, si le interesa. O con la corona roja debajo del Bajo Egipto. Entonces aquí vemos la imagen de cómo era mayormente representada esta divinidad, Amenep, que era la esposa de Amón. Muy bien, entre otros títulos, Amén, que es en el idioma griego es Amón, tenía el de el Eterno. Para los egipcios, decir amén, escuche bien esta información, para los egipcios decir amén, al concluir la oración que dirigían al sacerdote, equivalía a decir, lo aceptamos por amén, el gran Elohim o el gran supremo. Entonces, significado de amén Ra, es el nombre masculino de origen egipcio, personificación del nombre del poder del universo, o sea, el Elohim Sol. Muy bien, cuando se decía la palabra amén, esto significaba lo aceptamos por amén, el gran Elohim. Ojo con esto, Los hebreos entonces adoptaron la palabra debido a su estadía en el cautiverio egipcio y pasó al cristianismo. Recuerden que el cristianismo desplazó al hebreo, y el uso como amén es una petición para el Elohim amén, y ya vimos quién es amén. Entonces, para cumplir nuestras palabras, la palabra amén, dice la historia que se originó en Egipto alrededor del año 2500 antes de nuestra era. Para los egipcios, amén significaba el oculto. Así lo quiera, amén. Entonces, si amén es una palabra sospechosa, entonces, y es de origen pagano, como estamos viendo, o que se relaciona con un ídolo egipcio, es mejor no mencionarla, aunque su significado signifique así sea, pero ya vemos cómo es su origen. Entonces, tiene su raíz en una deidad pagana. Los griegos le llamaron Amón y los egipcios le llamaron Amén. Su equivalente en femenino ya lo vimos que es Amenep. Muy bien, entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. Las diosas del amén. Vamos a ver algunas otras deidades que llevan intrínseco el nombre amén. Tenemos la primera, Ament o Amentet, Amentit, Amentet y entre otros, que es la del occidente. Esta era una diosa de la religión del antiguo Egipto, poco conocida. Es también representada la necrópolis occidental del Nilo, donde se acogían los difuntos. Esta era una de las guardianas de los cementerios. Tenemos otra, Amimt, que también es Amemet o Amam, denominada devoradora de los muertos. Era la Elohim egipcia que devoraba el corazón de un ser humano fallecido si no era considerado justo de voz, es decir, que no era puro, en el juicio de Osiris. Entonces perdía así la inmortalidad del alma. Recuerdan ustedes, si estudian un poco de religión egipcia, donde cuando al llegar al pasar las 12 puertas de la muerte del más allá, llegaban a un lugar donde ponían el corazón y una pluma. Si el corazón pesaba más que la pluma, entonces había problema. Este demonio se comía el corazón. Y al revés, si la pluma pesaba más que el corazón, también se comía el corazón. Amemet, que era en forma de un perro. Entonces, aquí estamos viendo donde aparece también el nombre Amén.
Otra más, el nombre original egipcio, Amenep, está helenizado a Amunet, que significa la Elohim del misterio, que era la protectora primordial del misterio en la mitología egipcia. Y esta personifica el viento del norte, el que trae supuestamente la vida. Dice la escritura en Éxodo 23:3: todo cuanto os he hablado, guarda, y nombre de otros dioses no recordarán, ni se oigan de vuestra boca. Así fue que dijo Yahweh. En Deuteronomio 12, del 29 en adelante, también dice: y cuando exterminara Adonai, tu Elohim, las gentes que vas para la heredad de la tierra de ellas, a faz tuya, y habitaras en su tierra, guárdate de no seguirla después de exterminarla ante tu faz. No buscarás a sus dioses, diciendo: como han hecho estas gentes a sus dioses, haré también así yo. Yahweh está siendo muy claro que no quiere que se sigan mencionando estos dioses en las bocas de sus escogidos. Si usted dice ser escogido y que le sigue a él, no puede seguir diciendo estos nombres paganos. Entonces, ¿qué pide Yahweh? Vemos en Deuteronomio 12:3: y demolerán sus altares y destrozarán sus columnas, y sus selvas cortarán, y las esculturas de sus dioses quemarán con fuego, y borrarán el nombre de ellos de aquel lugar. Pregunto, ¿se han borrado estos nombres? Estamos viendo que no. Condenación entonces de este personaje, Amén, que aparece en las escrituras. Vamos a ver en Jeremías 46:25. Dice Yahweh de los ejércitos, Yahweh Sebaot, Elohim de Israel: yo voy a castigar a Amón de Tebas, y a Faraón y a todos los que en él confían. Y aquí también estamos viendo que algunos usaron este nombre en los linajes de Israel. El hijo de Usa usó el nombre de Amón. Eso lo vemos en 2 Reyes 21:18. Tenemos otra escritura, Nahum 3:8, dice: ¿eres tú mejor que Tebas, ciudad de Amón, que estaba sentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar, y aguas por muro? Es decir, en la escritura está hablando del nombre de este Dios. Pero ¿qué enseñó Yahshua a sus seguidores? Pregunto yo. Vamos a ver qué nos enseñó el Mesías, porque ahora quizá nosotros estamos turbados, porque ¿y ahora qué vamos a hacer con la palabra amén? Si está tan incrustada en nuestro interior. Vamos a ver qué nos enseñó nuestro Mesías. Yohanan 3:3. Sí, en verdad, Yahshua le respondió: yo te digo que a menos que una persona nazca de nuevo de lo alto, no puede ver el reino de Yahweh. Dice Yohanan 14:12. Sí, en verdad, yo les digo que todo el que en mí confía, también hará las obras que yo hago. En verdad, hará mayores obras, porque yo voy al Padre. Seguimos en Yohanan 5, del 24 en adelante. Sí, en verdad, yo les digo que cualquiera que oye lo que estoy diciendo y confía en el que me envió, tiene la vida perpetua. Esto es, no verá juicio, sino que ha cruzado de muerte a vida. Sí, en verdad, yo les digo que el tiempo está llegando, de hecho ya está aquí, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Yahweh. Aquellos que escuchen vendrán a vida. Yohanan 6:32 y 10:1 dice: Yahshua les dijo: sí, en verdad, yo les digo que no fue Moshe quien les dio pan del cielo, pero mi Padre le está dando el pan genuino del cielo. Sí, en verdad, yo les digo, las personas que no entran al corral de las ovejas por la puerta, sino que trepa por otra parte, es un ladrón y un atracador.
Yohanan 3:5 y Mateo 18:3 dice: Yahshua respondió: sí, en verdad, yo te digo que a menos que una persona nazca de agua y de rúa, no puede entrar en el reino de Yahweh. Dice Mateo 18:3, y dijo: sí, en verdad les digo, que a menos que ustedes cambien y se hagan como niños pequeños, no entrarán en el reino de Yahweh. Mateo 16:28 y 24:34 dice: sí, en verdad les digo, que aquí hay algunos que no experimentarán la muerte hasta que vean al Ben Adán viniendo en su reino. Sí, en verdad les digo, esta gente seguramente no morirá antes de todas estas cosas pasen. Entonces, Yahshua nos está enseñando que debemos usar la palabra en verdad, que es la verdadera intención también, como ya vimos, de la palabra amén, pero es adoptada desde la parte egipcia, o sea, tiene un origen pagano y fue adoptada en el cautiverio, como ya vimos anteriormente. Entonces, y también hoy actualmente esta palabra se ha traducido como así sea, pero era usada en los cultos de los dioses egipcios. Ellos decían amén, y esto significaba: lo aceptamos por amén, el gran Elohim. Entonces Yahshua nos está mostrando lo que debemos usar, y es la palabra sí, en verdad. Ojo con esto. Pero ¿qué significa la palabra verdad? Porque también estamos viendo que hay dificultades. La palabra verdad en latín es veritas. Era el nombre propio de la Elohim, de la verdad, en la mitología romana, hija de Saturno y madre de Virtus, la virtud. Se oculta en el fondo de un pozo sagrado por su naturaleza elusiva. En la mitología griega, la Elohim de la verdad era conocida como Aletheia, y Aletheia también es en griego verdad. Es el concepto filosófico que se refiere a la sinceridad de los hechos y a la realidad. Literalmente la palabra significa aquello que no está oculto, aquello que es evidente, lo que es verdadero. Aquí estamos viendo entonces la palabra verdad, que también es de origen pagano. Entonces, como sabemos, nuestro lenguaje tiene raíces en otras lenguas idolátricas, paganas, porque esta es nuestra herencia. Es por esto que Yahweh dice en Sofonía que va a purificar nuestros labios, nuestro lenguaje. Entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos ahora? Porque no podemos decir nada ahora. Todo está mal. Pero tenemos una buena noticia en medio de todo este disturbio. Existe una palabra de origen hebreo que aún no se ha contaminado hasta el día de hoy. Esta palabra es Emet, que hace alusión también a Emuná. La palabra Emuná es una palabra hebrea que traduce confianza, creer, confiar y creer de verdad. Y la palabra Emet está en la Strong 571, que significa ciertamente, confiabilidad, verdad, seguridad, de seguro, entre otras cosas. Entonces, esta es una palabra que nosotros podemos utilizar, Emet. Entonces, aquí estamos viendo en la escritura la palabra Emet, cómo sería traducida en el libro de Revelación 3:14. Sería el texto base que utilizamos al principio. Escribe al malaj de la asamblea mesiánica la Odisea: he aquí el mensaje de la Emet, o sea, la verdad, la Emet. No está diciendo el amén, no está diciendo Amón, ni está diciendo Zeus, está diciendo la Emet. Sigue diciendo: el testigo fiel y verdadero, el gobernador de la creación de Yahweh, he aquí la verdad. Entonces dice en Yohanan 14:6, Yahshua dijo: yo soy el camino y la Emet, es decir, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre excepto a través de mí. Entonces, si usted está poniendo otro nombre en lugar de Yahshua,
usted no está en la Emet. Ya se salió de la verdad. Porque dice, Yahshua es el camino, no hay otro. Ojo con esto. Entonces tenemos también estas tres palabras, amén, omen y emen. ¿Cuál será correcto? Esta palabra, omen, es usada por los mesiánicos, que es de origen Yiddish. Esta palabra de origen Yiddish, los Yiddish son askenazis, es decir, lenguas hebreas mezcladas con otras lenguas del alemán. La palabra amén es usada también por los actuales judíos y cristianos. Ahí faltó poner cristianos. Entonces, la palabra emen o emet es usada por los sefarditas. ¿Cuál de las lenguas hebreas es la más acertada hoy en día? Cuando usted hace la investigación se va a dar cuenta que la lengua sefardí es la más acertada, la más semejante al original antiguo. Puede también hacer sus investigaciones. Entonces, la palabra om, como vemos aquí, la palabra omen tiene om delante, y es muy interesante mirar que el Elohim om es también aum, es uno de los mantras más sagrados de las religiones dármicas, como el hinduismo y el budismo. Ojo con esta palabra. Entonces, podemos decir emet o emen. Es la más acertada a la original, la palabra emet o emen. Y se relaciona con emuná, como ya vimos, que emuná significa confianza. Y también en el hebreo la vemos escrita con la misma palabra. ¿Por qué? ¿Por qué se escribe igual? Porque recuerden que la Aleph puede significar todas las vocales. En este caso la vamos a poner una E para el nombre Emet. ¿De acuerdo? Entonces ya usted sabe. Dice la escritura en primera de Yohanan 5:20. Y sabemos que el Hijo de Yahweh ha venido y nos ha dado discernimiento para que podamos conocer quién es verdadero. Además, estamos unidos con el único que es verdadero, unidos con su Hijo Yahshua, el Mesías, el Mashiach. Él es verdadero, Él es el verdadero Yahweh y la vida perpetua. Hijitos, guárdense a sí mismos de los falsos dioses. Es decir, que el único verdadero es Yahshua. Si hay otro nombre, es falso, ya no es Emet. Y recuerden que el cristianismo católico, supuestamente, como hoy reclaman ser la religión verdadera, en vez de eliminar los nombres de los dioses paganos, como se le ordenó a los seguidores de Yahweh, hizo lo contrario. Perpetuó los nombres de todos los dioses antiguos hasta el día de hoy. Como ya hemos visto, en vez de borrar los nombres de los dioses, borró los nombres originales y nos estableció nombres diferentes. Y uno de estos ídolos que está hoy dentro de las iglesias es el Dios Amén, palabra con la que terminan sus plegarias en las religiones. Nada más y nada menos que esto ha sido una guerra de títulos, una pelea por el título, como vemos aquí la imagen. Entonces, ¿cree usted que es correcto que nosotros estemos llamando al Elohim de Israel con los títulos que se inventaron para otros dioses? Quizá esto en un principio, como quizá fue la idea, para eliminar todo lo que era el paganismo, porque como habíamos dicho anteriormente, si lo hacían de repente vendría un colapso nacional, un colapso social, un colapso cultural en el mundo antiguo. Entonces tenían que irlo haciendo sistemáticamente, y la mentalidad fue sustituir todos los nombres de los dioses y adaptárselo entonces al cristianismo. Esto es un verdadero sincretismo, como vimos anteriormente, y esto fue lo que pasó. El que ganó la batalla se quedó con el título. Y recuerde una frase muy importante: el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y algo que escuché una vez de un profesor que me dijo
el que gana cuenta la historia. Como el cristianismo ganó, hasta hoy ellos han contado la historia, pero Yahweh hoy en día está revelando su palabra a sus hijos para que conozcan la verdad. Y como bien dice la escritura, ustedes conocerán la Emet, y la Emet los pondrá en libertad. Yanan 8:32. Esta es la única verdad, y la única verdad es que honremos al Hijo Yahshua y a su Padre Yahweh. No podemos cambiar los nombres, porque si se cambian los nombres tendrán otro significado y otro origen. Entonces aquí tenemos la bibliografía de las informaciones que hemos recaudado, por si le interesa seguir indagando este tema. No es simplemente creer todo lo que decimos, sino investigar también, hacer sus investigaciones para desarrollar una mente crítica ante todas las situaciones. Entonces, este ha sido el final de este tema, o de este gran tema, bajo la sombra de Grecia. Recuerdan que estamos dentro de ese gran tema, pero este tópico fue titulado Subiré, me sentaré y seré semejante al Altísimo. Recuerden que entonces puede usted seguir investigando estos temas, todo esto. Si le interesa la verdad, usted va a investigar, usted va a buscar lo concerniente a todo lo que hablamos. No se va a cerrar a la verdad, no se va a cerrar a lo que se está demostrando aquí. Usted tiene que tener una mente abierta, pero también ser crítico para encontrar la verdad. Shalom, shalom.